El tema, recordemos que es cuerpo, emoción y psicología, para que todos estén pendientes, y cualquier cosa, comentario, pueden hacer sus dudas quienes se puedan conectar y quienes no, pues más adelante lo puedan justamente reproducir. Voy a presentarla para que todos conozcan su experiencia y su formación y sepan desde qué campo se va a tocar este tema el día de hoy. Bueno, nuestra invitada especial es Janet Alanís Carrizo, es licenciada en Psicología y maestra en Docencia para la Educación Media Superior en el campo de la psicología, ambas formaciones por la UNAM. Ha sido docente a nivel superior en el Sistema Abierto y Educación a Distancia de la UNAM y en el posgrado de Educación con énfasis en la docencia en la Universidad Internacional de La Paz. Fue asistente académica y de investigación en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, en donde colaboró en la formación de estudiantes de licenciatura de la materia de psicología clínica y en tutorías, y fue corresponsable de un seminario de titulación sobre violencia de género. Ha participado en diversos proyectos de investigación académica y de consultoría con perspectiva de género en las áreas de la psicología social, educativa y de la salud. En el Instituto de Asistencia e Integración Social del Gobierno de la Ciudad de México fue coordinadora o coordinó el área de psicología en el programa Hogar Ciudad de México, además de desarrollar y coordinar el área de psicología en programa titulado Niños y Niñas Fuera de Peligro. Ambos programas estaban orientados a la atención de personas en situación de vulnerabilidad. Sus temas de investigación son las emociones y el cuerpo femenino, la educación emocional femenina y las emociones en el ámbito educativo. Actualmente brinda atención psicológica en el ámbito privado y realiza diversas actividades como docente en nivel superior y posgrado. Entonces, pues, ahora sí quiero darle la bienvenida. Repito, nada más la van a poder escuchar, no la van a poder ver por el tema de la señal, pero sí me gustaría que por acá en los comentarios nos puedan decir si se escucha bien su voz, ¿vale? Bienvenida, mi querida Janet, ¿cómo estás? Hola, Angie, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Andamos aquí batallándole con la señal y la red, pero mira, me da muchísimo gusto que estés por acá y que te estés dando la oportunidad de poder compartirnos tus grandes conocimientos con el tema. Te agradezco infinitamente. Nos comentan que sí se escucha. Entonces, pues aquí está, ¿vale? Ya por acá, de hecho, te presentaste también en los comentarios para que la puedan ver. ¿Cómo te está yendo, Janet? Bienvenida, gracias por recibirnos nuestra invitación en este espacio. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre todo este tema que pues estaba bastante esperado por algunos asistentes. Yo comentaba que pues el tema que yo puedo hablar desde el cuerpo y la psicología va a ser un tema como muy diferente a tu formación, porque tu formación sí es muy distinta a la mía desde la educación, desde los programas que has hecho. ¿Qué nos puedes platicar o cómo podrías tú iniciar con este tema en relación a la psicología, que es pues obviamente la génesis que ramifica completamente lo de cuerpo y emociones? ¿Cómo los combinas tú y de qué manera lo trabajas desde la educación, si es que se diera el caso, o en tus proyectos que tuviste, tus programas que diste en ciertos grupos, de lo que la vez pasada te decía, que me parece que son con cierta vulnerabilidad, que tienen ciertas características, y también en la consultoría privada? Ok, Angie. Pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por permitirme estar en este espacio y exponer algunas ideas sobre esta forma de tratar las emociones y el cuerpo. Pues bueno, primeramente te tendría que decir que obviamente, como bien sabes, pues soy egresada de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, donde estudié psicología, y estando, digamos, terminando la formación, realicé un diplomado sobre cuerpo, emociones y género, que la doctora Oliva López Sánchez ofertó en aquel momento. Y bueno, esa fue como la primera incursión que tuve para poder mirar, digámoslo de alguna manera, el cuerpo y las emociones desde una perspectiva un poco más amplia, diría yo, de lo que generalmente se ve en psicología. Generalmente en la psicología lo que se considera es que las emociones son parte, digámoslo así, exclusiva, por decirlo de alguna manera, de las y los individuos. Y el cuerpo, pues bueno, si algo se trabaja con el cuerpo, en realidad tampoco es que sea tanto, ¿no? Hay algunas disciplinas psicológicas que obviamente lo abordan,
sin embargo, no con toda la amplitud que a lo mejor he podido yo entender que se requiere a veces para abordar cuestiones psicológicas. Entonces, mi enfoque de las emociones e incluso del cuerpo tiene que ver con digamos, con las teorías sociales, antropológicas, en las que me he ido formando, junto con, digamos, muy de la mano con esta doctora que yo te decía, con la cual he participado en algunos proyectos. Fui su asistente y bueno, ya hubo como una trayectoria de trabajo con ella muy amplia que obviamente me formó, y en este sentido las emociones no podemos verlas únicamente como intrínsecas del ser humano, sino que tienen que ver también con la cultura, con la sociedad, con el género, con la historia en la cual vivimos. No es lo mismo tener emociones en este momento con una era hiperdigitalizada que tener emociones, por ejemplo, en los años 50, ¿no? No sé, en ese momento. Así como de igual manera el cuerpo obviamente ha tenido que ir evolucionando en cuanto a sus conceptos históricamente. Entonces, diríamos que mi enfoque de las emociones y el cuerpo aterrizados a la psicología tiene que ver con reconocer que hay digamos, un moldeamiento socioantropológico, tanto del cuerpo como de las emociones, ¿no? Lo que a mí me ha permitido, digamos, ya en mi práctica clínica y en la práctica que he desarrollado en todos los lugares en los que he tenido la oportunidad de trabajar, es precisamente ampliar un poquito el espectro, ¿no? Ampliar el espectro, finalmente, para descentralizar de alguna manera el individuo, tanto las emociones como el cuerpo. Wow, pues es que a eso me refería, que tienes completamente una formación diferente, pero sobre todo muy amplia de lo que yo manejo. Pero, por ejemplo, hablaste de antropología, ya diste otros conceptos que mencionabas acá, dijiste socioantropológico, ¿no? Así es. Y cómo el cuerpo va cambiando a través del tiempo. Dices, evoluciona el cuerpo, también las emociones. El concepto del cuerpo. El concepto del cuerpo, exactamente. Entonces sí son, y bueno, que hablabas de una perspectiva de género y sobre todo te apoyas de la parte antropológica. Tú mencionas que lo has expandido, entonces me imagino, porque evidentemente la mayoría de las personas sabemos que pues tenemos emociones y que esas emociones se ven reflejadas en el cuerpo, que la vez pasada por ahí creo que no sé si por ahí nos quedamos justamente en la transmisión que nos pausamos la vez pasada, pero que yo te decía que la mayoría de las personas ya ubican que hay una somatización cuando las emociones pues están demasiado contenidas o demasiado reservadas y que el cuerpo expresa. Lo podemos manejar desde ahí, o hay personas que lo ubican así como en esa relación, pero existe más allá de esta parte dual nada más, ¿no? O sea, estamos hablando de la parte sociológica, decías tú, la cultura, no sé, en esta cuestión de tu consultoría privada, ¿cómo trabajan las emociones para hacerle ver desde un punto antropológico al paciente que la emoción tiene que ver con una sociedad, por ejemplo? O no sé si lo manejes así. Sí, lo manejo un poco como de esa forma, como lo mencionas. En el consultorio, cuando hacemos algún tipo de reflexión en torno a qué pasa con el cuerpo, tenemos necesariamente que hablar de las emociones como en un rastreo histórico personal, digámoslo así, del propio paciente, ¿no? ¿Qué es lo que ha sentido? No sé, ¿tienes algún padecimiento? ¿Cuáles fueron las circunstancias que rodearon ese padecimiento, ¿no? Pero no nada más es identificar esa situación en particular, sino también es identificar a lo mejor por qué es o por qué sería quizás que emociones como la culpa, como la tristeza, por ejemplo, tienen que ver más con un género de alguna manera, ¿no? Cómo es que la ira tiene que ver más con otro género, y cómo es también que a partir de toda esa construcción sociocultural de género y demás,
Por ejemplo, la ira o el enojo es una emoción que no está tan permitida en las mujeres, que sí sale quizás ahora un poco más, pero finalmente es una emoción que solemos reprimir mucho las mujeres. En tanto que los hombres de alguna manera pueden reprimir, de alguna manera guardarse más esta parte más vulnerable que finalmente también es emocional. Entonces, la idea es como aterrizarlos. ¿Qué era lo que estabas viviendo en ese momento? Sería pertinente saber desde qué región tal vez de México o del mundo incluso eres. No sé, no es lo mismo tener emociones en este contexto, digámoslo así, urbano, que en algún lugar en la sierra, por ejemplo. Se me ocurre alguna etnia, no sé, del sur de la ciudad, perdón, del sur del país o del centro del país, seguramente incluso hay un manejo emocional diferente. Emociones que quizás en esas latitudes se refieren de manera diferente. Entonces la idea es reflexionar, sí, desde cómo es que tú vives las emociones, pero también saber por qué las vives justo como las vives, ¿no? Porque de ahí vendría precisamente el moldeamiento de cómo es que las vamos viviendo. Si yo como mujer se me ocurre, guardo un enojo extremadamente fuerte, bueno, eso va a derivar en algo, sobre todo considerando que, bueno, el cuerpo siempre va a hablar de lo que no decimos emocionalmente. Ese sería como un abordaje, ¿no? Ahora, si pienso en las emociones, pues también sería una reflexión en cuanto a las emociones desde en qué momento histórico estamos en este momento, justo de dónde es que venimos para saber por qué nos emocionamos como nos emocionamos, cuáles son como también estas particularidades familiares que se nos van transmitiendo justo para el manejo de las emociones o para la gestión de las emociones, pero sin descontextualizar propiamente a la familia, ¿no? Es decir, considerando a la familia como parte de un espacio geográfico y también un espacio histórico, ¿no? Entonces se hace como esta reflexión un poquito, obviamente, no tan técnica, pero sí se va como abordando mucho la emocionalidad, la experiencia emocional, y el cuerpo en todo sentido es un referente, en mi caso, como para saber, y como en el caso quizás de muchos otros profesionales, para saber qué es lo que sucede también con las emociones. Digamos que si ponemos atención a las emociones, podemos saber quizás cuál podría ser un camino, ¿no? Que va a tener el cuerpo, sin determinar exactamente quizás cuál sería el padecimiento, pero sí sabemos que si hay emociones que se guardan durante mucho tiempo, van a derivar en algún momento, de alguna manera, en el cuerpo, ¿no? Así como si vemos el cuerpo, también podemos tener una idea de qué es lo que pasa con las emociones. Claro, totalmente. Ok, vale. No, es que está muy interesante porque sí, en efecto, mencionas, no lo trabajas de manera tan técnica con el paciente, pero sí le permites que deconstruya completamente una historia. Tú hablabas de una zona geográfica incluso, o sea, se contemplan varias cosas, la zona en la que vive, la cultura, el año, la edad que vive el paciente, el género que tiene el paciente, y que deconstruyes completamente. En el caso, ahorita tú dabas dos ejemplos. El caso de las mujeres, pues comúnmente es más aceptable, ¿no? Que sea pues más frágil quizá, con más sentimientos, es más capaz de ser aceptado, que puede tener más expresión emocional y cierta sensibilidad que un hombre que en este caso pues se destina más a que él es el valiente, ¿no? El macho, llamémosle así, que son las palabras culturales y demás, y eso impide que el hombre particularmente tenga una forma diferente de manejar sus emociones porque culturalmente no está bien aceptado, y seguramente tendrás, bueno, en tu consultorio, pues seguramente muchos hombres que encuentras con a lo mejor otro tipo de padecimientos como depresión, que en algún momento yo llegué a leer ahí en algún artículo que los hombres tienden a tener un índice alto de suicidio justamente porque no logran contener las emociones, no se les permite ser expresados, o si el ambiente familiar no les da el apoyo, la red necesaria para las emociones, pues seguramente hay pues ciertas acciones y conductas que le están afectando para guardar justamente ya lo que traen. No sé si te estoy entendiendo bien desde el punto que nos estás explicando. Pues, sí, se trata un poquito de eso. Mencionas, por ejemplo, la depresión en los hombres. Obviamente, si pensamos en una depresión masculina, pues muy seguramente no se va a expresar
como se expresa una depresión femenina, ¿no? Claro. Justo en este manejo, pues en esta gestión de las emociones, a lo mejor la depresión masculina tiene que ver con arranques de ira, con momentos de mucha calma, tal vez, como desgano, ¿no? En tanto que las mujeres, vaya, no se descarta obviamente el enojo, que insisto, está contenido, y hay como otro tipo de expresiones quizás, ¿no? Pero sí, hay como una diferencia entre los géneros en cuanto a cómo se manejan las emociones y en cuáles son las emociones permitidas, ¿no? Tanto para hombres como para mujeres. En este sentido, por ejemplo, se me ocurre pensar también, que mencionabas un poquito hace rato sobre la educación emocional, pues bueno, somos educados emocionalmente en casa desde muy pequeñitos en este manejo de emociones, pues finalmente de manera diferente también, ¿no? Los hombres, digamos, es como muy claro de pronto si los observamos, cómo es que pueden de alguna manera adueñarse de un espacio siendo más independientes, como siendo un poco más dueños de sí, por decirlo de alguna manera, mientras que las mujeres son un poco más encaminadas al cuidado, o somos más encaminadas al cuidado, somos más encaminadas también a ver por los otros. Y esto obviamente tiene cargas emocionales que se van configurando pues a lo largo de toda la vida. Hay gente, pues no sé, se me ocurre, pueden haber mujeres que, insisto, pueden llegar a sentir culpa por ocuparse un poquito de ellas mismas, Claro. Y tiene que ver con el género, ¿no? Hay hombres que se sienten tal vez molestos o sobrepasados cuando no cumplen con el papel de cuidar, proteger o proveer a su familia, ¿no? Y tiene que ver obviamente con esta educación emocional que se va gestando. Entonces sí, va un poquito por ahí como comentas. Wow. Ahorita me hiciste pensar que ahorita que está muy sonado el tema de la película de Intensamente, no sé si la has visto, pero bueno, justo que hablas de cómo el hombre está referido en una emoción quizá más impulsiva o incluso de enojo, justamente en la película hay a la mujer que es la mamá, la persona, la emoción que está dominando la cabina de su mente, por así decirlo, desde la película, claro está, es tristeza, que es lo emocional, me hiciste pensar en esa escena, y el papá, la emoción que está conduciendo la cabina es enojo, de hecho. Entonces tiene mucho que ver, incluso lo están manifestando en una película, como en esta cuestión cultural de la que estás hablando. En esta cuestión cultural y en esta cuestión educativa también, porque los medios finalmente siguen siendo también un medio educativo de masas finalmente, ¿no? Entonces, pues sí, las películas tienen algún tipo de manejo como este que comentas. Por ejemplo, sí vi la película y a mí me llamaba la atención un poquito que salía nostalgia y le decían métete porque tú llegas después. Y la verdad es que hay niños que tienen nostalgia, ¿no? Si se mudan de un lugar a otro, si dejan de ver amiguitos, si tienen algún tipo de pérdida, sienten nostalgia. Entonces, es una forma como de manejar, digamos, las emociones, pero yo diría que hay que ir un poquito más allá. De alguna manera a veces cuestionar esto que vemos para poder desarrollar un poquito más un criterio quizás más amplio o una idea más amplia, ¿no? Que es como lo que a mí me gusta pensar que hago, por ejemplo, en la consulta, no ubicar las emociones únicamente en una parte del cerebro, ¿no? Porque finalmente hay otras formas de pensar, digámoslo así, quizás esta idea oriental de que las emociones están en todo el cuerpo, ¿no? La acupuntura, por ejemplo, ubica emociones en el cuerpo y en los órganos. El enojo lo ubica en el hígado, la tristeza en los pulmones, la alegría en el corazón, no sé, el miedo en los riñones, la ansiedad en el estómago. Entonces, hay como otras formas también de mirar todo esto que pueden, yo diría que ninguna tendría que anular a la otra, más bien tendría que permitirnos enriquecer los conceptos para poder, en este caso, a los profesionales de la salud, permitirnos atender de mejor manera a las personas que llegan a consulta. Claro, claro, totalmente. Sí, y esto que mencionas, la mayoría de las personas ha visto la película, ha sido muy esperada, pero sí noto que cada persona va a tener una forma de interpretar, sobre todo que dices que es una manera de educación en cuestión de masas, porque sí, muchísimas personas aprenden de ahí, pero un punto que dijiste es que analicemos más tanto nuestras emociones, lo que vivimos en nuestro entorno, que es pues nuestro núcleo, y sobre todo lo que vemos en películas, en la televisión, en los medios
difunden muchísimas cosas, pero sobre todo porque cuando uno espera, sobre todo los niños o adolescentes, que uno espera mucho la película, la ves, y de repente se centran como si fuera una cuestión determinante, como si así pasara siempre. Yo al menos lo que veo con los niños es que muchos de ellos se quedaron con ciertas emociones que ellos creen que así van a vivirlo. Y es una realidad que no, mucho de esto, de estas películas, no solo esta que está bastante bien elaborada desde mi punto de vista, es hablar con ellos de cómo lo viviste, qué piensas, aclararle muchas dudas y evitar que piensen que es una cuestión determinante lo que deberían de vivir a cierta edad. Y esto que das como ejemplo de la nostalgia, sí, tienes toda la razón, dices, a mí me llama la atención, comentabas tú que la regresaran, ¿no? La regresaran y decían que no era tu tiempo, pero tienes total razón que hay muchos niños que padecen nostalgia o hay muchos niños que tienen ansiedad desde muy chiquititos, ¿no? Se muerden las uñas, se agarran el cabello y ahí se manifiesta como que la ansiedad viene en la pubertad, cuando quizá sería a lo mejor algo, no quiero llamarlo ideal, pero algo que es como más común porque un pequeñito no tendría que tener en un ambiente sano, en un ambiente emocional, pues sí, positivo, probablemente la ansiedad tendría que aparecerse en episodios muy mínimos, pero sí hay niños que padecen ansiedad, hay niños que tienen, pues estamos hablando de que las emociones están en todo momento, en todo género y en toda edad. Sí, por ejemplo, cuando mencionas a los niños con ansiedad, pues obviamente, y aquí es donde cobra relevancia quizás el contexto, porque obviamente un niño en un espacio, digamos, bélico, de guerra, pues obviamente va a desarrollar ansiedad a muy temprana edad, ¿no? Obviamente se me ocurre que un bebé, pues igual, te va a sobresaltar si escucha detonaciones y cosas, y puede ir creciendo con algún tipo de memoria de esto que vive y esto ya genera ciertas emociones a largo plazo. Entonces, ahí es donde cobra relevancia precisamente esta parte del contexto que yo te decía. Obviamente, niños que pueden vivir situaciones de violencia intrafamiliar muy grave, pues también van a tener un grado de ansiedad que no va a esperar hasta la pubertad. Ajá. Entonces, pues bueno, sí, creo que la película presenta una mirada un poco, muy occidentalizada, que requiere, sí, tener como otra opción de comparación para poder conformar un criterio quizás un poco más completo. Claro, y más personalizado, porque cada niño, cada familia va a tener algo completamente distinto al otro, ¿no? Sobre todo porque estamos hablando de una cultura, de una familia y demás. Ok, mira, por acá nos hacen un comentario, nos dice Pilar Sánchez, dice, referente a esto, he escuchado que los sentimientos que experimenta la madre durante la gestación también pueden afectar las emociones en los bebés. Que es un comentario, ¿no? Que nos están dejando, sobre todo hablando de... sí, hablando sobre todo de las emociones, ¿no? Que están mencionando que también son emociones que experimentan los bebés. No sé si se refiere como una cuestión de genética o alguna cuestión así. No sé si tú logres entender un poquito más su opinión. Sí. Sí, es muy... Bueno, también es cierto que este abordaje tiene que ver, digamos, con las emociones desde el vientre finalmente también. Claro que sí, yo concuerdo con el hecho de que las emociones, si mamá, digamos, puede transmitir o puede alimentarnos de alguna manera físicamente, también nos alimenta de alguna manera emocionalmente, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, se me ocurre recibir la noticia de un embarazo y sentirse feliz por esto, a recibir una noticia del embarazo y sentir que qué miedo, se acaba el mundo, ¿no? Por ejemplo, o qué hago con esto que está pasando, cómo lo digo, cómo lo expreso, tengo ayuda, no tengo ayuda, lo vivo sola, no lo vivo sola. Desde luego, creo que tiene mucho que ver las emociones durante la gestación para, obviamente, el desarrollo del bebé, ¿no? Claro, emocionalmente. Sí, sobre todo ahorita pensaba también en los niños ya mayores, que en este caso el comentario que nos hacen llegar,
y que dices concuerdo, porque sí, lo dijiste muy metafórico, pero al mismo tiempo muy real. Dices, si se alimenta físicamente la madre, pues el bebé también va a alimentarse emocionalmente. Yo comúnmente les digo a los papás de los niños que llego a atender en consulta que el tono en el que les digan no es lo mismo decir déjalo ahí porque te vas a lastimar, a que digas déjalo ahí porque te vas a lastimar, que no entiendes, ¿no? O sea, los tonos incluso transmiten la manera en la que el padre está refiriendo. A lo mejor ahí está refiriendo enojo y ansiedad y el niño lo va a tomar así como miedo en lugar de entender y tomar conciencia de que las cosas que le están pidiendo y la indicación que le están dando, pues es a través de un objetivo para que tenga el niño más conciencia y después se lo haga de manera autónoma. Ahorita pensaba con lo que tú complementabas del comentario de Pilar, más lo que estabas mencionando tú, pensaba también en que es una cuestión natural en cuanto a la manera en cómo se está transmitiendo la emoción y que en efecto hay una cuestión también de efecto consecuente en el cuerpo, ¿no? Habrá niños que de alguna manera tienen alguna situación ahí delicada físicamente, tienen un sistema inmunológico más pues más delicado por muchas otras cuestiones, más el ambiente pues hostil o carente que pueda tener. Me están agregando otro comentario, que es la misma persona, dice, bebés que nacen tienden a ser más nerviosos y ansiosos si la madre vivió situaciones que le generaron estas emociones. Sí, que es ahorita lo que se estaba comentando. Muchísimas gracias, Pilar, por tu comentario. Sí, en este sentido, por ejemplo, la epigenética es una digamos, que no podría ser ciencia, pero son como de estos estudios nuevos que se están haciendo, o no tan nuevos, pero vaya, se están realizando justo que tienen que ver con cómo es que se puede, hay un impacto de todo esto en la genética misma desde el embarazo, ¿no? Sí, así es. Ok, Pilar, ya estando cambiando el nombre. Janet, pues han sido buenos comentarios. La verdad me parece muy interesante trabajar con, o sea, yo sé que todo el tiempo los psicólogos estamos hablando de estas tres cosas. Desde obviamente la psicología la aplicamos, pero emociones y cuerpo es algo que tenemos que a la orden del día, pero sí repito, creo que depende mucho del enfoque en el que lo trabajas, con la población en la que lo estás haciendo. Es muy distinto trabajarlo con niños, con adolescentes, a con adultos, o que incluso en un momento llegamos a platicar que tú trabajas con adultos mayores, que ahorita para ir cerrando, pues nos irás diciendo dónde está tu espacio, qué tipo de temas tratas para que quienes lleguen a escuchar esa transmisión, pues dejemos tus datos o tu correo electrónico y en algún momento puedan contactarte. Me ha parecido muy interesante, creo que este es un tema muy amplio, bastante amplio, porque se podrían hablar de muchísimas más cosas. Desde las emociones del género, creo que sería importante que tú ahorita que mencionabas que sería valioso el tener un criterio propio desde las emociones que nos han enseñado, las que hemos cambiado, transformado, y unas tantas que la sociedad, a lo mejor por la situación de masas, pues nos vemos dirigidos a tener que retomar o a tener que tener por alguna situación, incluso de pertenencia y demás. Pues sería muy importante que analicemos mucho las emociones culturales, ¿no? Que tú mencionabas antropológicamente. Eso no veo, ahorita ya se escucha más una educación emocional, ya la familia tiene una forma de crianza diferente en los hijos, ya no es tan bien visto que de repente solo la educación sea a través de un manazo, alguna nalgada, como que ya los padres no tomas conciencia de que se tienen que validar las emociones, pero en este caso creo que también tendríamos que leer a lo mejor algo más sobre las emociones a nivel de género, esa perspectiva y sobre todo antropológicamente no escucho a algún paciente que me hable desde ahí, por ejemplo, ¿no? Que no tenga esa conciencia, y también los psicólogos, pues tendríamos que tomar en cuenta más estas variables que nos pueden dar un punto de vista y un ojo clínico muy distinto también y complementar el trabajo del paciente. No sé, mi querida Janet, si tú quieras agregar algo más para que demos cierre y nos puedas dar también tu contacto y tu medio de comunicación si alguien quiere atenderse contigo y qué tipo de trabajo realizas y con qué población. Ok, te voy a anotar mi correo electrónico. Ok. En los comentarios. Del chat, claro que sí. Por si quisieran tal vez contactar. Y bueno, el trabajo que yo realizo es un enfoque psicocorporal,
justo considerando esta perspectiva de las emociones, considerando un poco más también el cuerpo desde una mirada holística, que quiere, bueno, más integrativa, ¿no? Donde se consideran todos estos aspectos que te estoy mencionando. Y en general trabajo, pues, básicamente con adultos, y en ese sentido, bueno, adultos jóvenes, adolescentes, sí atiendo también a pacientes geriátricos. Entonces, pues en realidad hay como Un campo amplio ahí por atender. Así es, ok. Muy bien, mi querida Janet, ya lo compartimos acá, ya está, también tu correo electrónico. Y pues no nos queda más que agradecerte, mi querida Janet, sí se logró, lo pudimos, pudieron escucharte. Entonces, pues ya lo estaremos compartiendo más mañana y los siguientes días ahí en nuestra historia para quienes justamente en la fecha que tenían ahí a lo mejor agendado no se hayan logrado conectar hoy, pues ahí lo tengan. Y pues te agradezco infinitamente este espacio, Janet, te mando un enorme abrazo, muchísimas gracias por haber estado nuevamente por acá. Y pues bueno, simplemente me queda mandarte un gran abrazo. No sé si quieras agregar algo más y con esto nos despedimos. Muchas gracias, Angie. Agradecerte únicamente el espacio, a tu audiencia, reconocer la labor de difusión en estos temas que entiendo que estás haciendo y que me parece sumamente importante para alcanzar a las personas precisamente en medios que les permitan trabajar con su salud mental. Claro. Muchísimas gracias, saludos a todos y a todas, y pues gracias. Nada que agradecer. También para mí es un gusto. Nos volvimos a reencontrar platicando en este espacio y eso me llena de gusto. Te tengo un gran aprecio. Y bueno, pues ahí compartan la información, compartan el video. Les agradecemos infinitamente su participación. Pilar Sánchez, muchas gracias. Gracias a ustedes y que tengan una linda noche. Cuídense mucho y nos vemos pronto.